quiero agradecer al señor secretario de Hacienda, al doctor Agustín Carstens, su disposición para hablar con el auditorio. Señor secretario, como siempre, muchas gracias y buen día. Muy buenos días, Oscar Mario, un gusto estar en tu programa. Gracias, doctor. Señor secretario, el gobierno del presidente Calderón asume otra decisión histórica al ordenar la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y es claro que lo hace por razones eminentemente económicas, que nada tienen que ver con la politiquería o supuestos ataques al sindicalismo. ¿Con qué datos podría usted confirmar lo anterior? Bueno, primero completamente ratifico lo que acabas de decir. La Compañía de Luz y Fuerza pues es una compañía que ya desde hace muchísimos años ha venido trabajando con pérdidas muy importantes. Tiene un patrimonio negativo. Cada año, desde hace ya bastantes años, ha requerido de transferencias crecientes de recursos. Y por otro lado, había mostrado en el pasado cercano, pues, una tendencia en la cual pues cada vez se agravaba más la necesidad de transferencias fiscales hacia la empresa. Por un lado, a pesar de que se habían hecho varios acuerdos de productividad, no se lograba romper la tendencia de costos crecientes, y costos crecientes por razones pues que realmente son inaceptables, como por ejemplo el hecho de que 30% del flujo de energía se perdía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál empresa en el mundo puede subsistir si 30% de su producto se pierde, ¿no? Se pierde por ineficiencia, se pierde por mala cobranza, se pierde por corrupción. Entonces, realmente, pues eso se estaba volviendo en una situación inaceptable. A la vez, el contrato colectivo de trabajo básicamente requería que todas las decisiones que tomara la empresa tenían que validarse con el sindicato. Esto hacía que la planta laboral fuera creciendo a pasos acelerados, a pasos mucho más acelerados que el servicio mismo que proporcionaba, y por lo mismo también pues se generaban más costos y menos ingresos. Entonces, pues la verdad es que el gobierno, teniendo la responsabilidad de usar los recursos de todos los mexicanos, pues no puede aceptar una situación en la cual se estén transfiriendo recursos a actividades completamente improductivas, ¿no? Además, la mera presencia y dominancia de la Compañía de Luz y Fuerza aquí en el centro redundaba en un muy mal servicio, con mucho tiempo de apagones, lo cual hacía que los costos y la competitividad de las empresas en la zona fuera mucho más baja, costándonos empleo. Y por otro lado, pues hubo innumerables inversiones que no se hicieron en el centro del país, precisamente porque no había la capacidad de darle el servicio. Entonces, desde el punto de vista financiero, sí era una situación insostenible, era estar mandando recursos a algo que no iba, que la sociedad no iba a ver nada a cambio, y por otro lado tenía un costo indirecto también de gran magnitud al inhibir la inversión, la eficiencia productiva en el país y la creación de empleos. Entonces, pues sí se conformaba un marco en el cual pues hacía realmente inaplazable esta decisión, más en la coyuntura en la cual estamos pasando, en la cual precisamente se requiere apoyar a la planta productiva, se requiere apoyar las posibilidades de creación de empleos sostenibles, y donde por otro lado pues también se necesita una consolidación muy importante desde el punto de vista de las finanzas públicas. Señor secretario, haber mantenido intocado el desastre financiero de Luz y Fuerza del Centro sin considerar su ineficiencia y la corrupción de sus líderes, porque esto hay que resaltarlo y recalcarlo, le costaría o le hubiera costado al gobierno unos 300,000 millones de pesos,
en lo que resta de la administración del presidente Calderón. Es increíble que la liquidación de sus trabajadores será menos del 10%, de 300,000 millones de pesos a unos 20,000 millones de pesos, incluso manteniendo las condiciones de los 22,000 jubilados, porque en total son 66,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Dicho lo anterior, señor secretario, ¿cómo puede incidir, repercutir, beneficiar o cambiar para mejor el cálculo del presupuesto para 2010, que como bien usted dice, pues hay condiciones difíciles para tanto gasto y la obtención de los ingresos el próximo año? Bueno, yo aquí dividiría en dos mi respuesta. Por un lado, el costo de las indemnizaciones. El costo de las indemnizaciones lo absorberemos con cargo al año fiscal corriente. Obviamente se estarían erogando en el 2009, para lo cual utilizaremos algunas economías que tenemos y también la posibilidad de hacer estas erogaciones en caso, o sea, el mismo decreto de presupuesto prevé que podamos hacer uso de recursos cuando se liquide una empresa. Ahora, digamos, ¿hay algún guardadito o hay algún cajón especial para lo que usted señala, señor secretario, o dinero suficiente todavía en este año fiscal para dicho objetivo? Bueno, a últimas fechas el precio de petróleo ha venido siendo mayor de lo que esperábamos cuando decretamos los recortes. Se han generado algunas economías más allá de lo que esperábamos. Por otro lado, también nos va a ayudar el hecho de que no vamos a tener que continuar financiando a Luz y Fuerza del Centro por el resto del año. Entonces, aquello que se tenía presupuestado para su funcionamiento, pues ahora se va a destinar también para las liquidaciones. Ahora, para el año 2010, en el presupuesto se tenía una estimación de salida, por decirlo así, porque nosotros ya pensábamos que eso de todas maneras iba a tener que aumentar en la Cámara, de 30,000 millones de pesos de transferencias para el año entrante. Ahora, el costo que va a absorber el gobierno federal son el pago de las pensiones, las cuales pues esas son ya derechos adquiridos y obviamente nosotros vamos a proceder conforme marca la ley. Entonces las jubilaciones se continuarán pagando con cargo al erario público y eso suma aproximadamente 12,000 millones de pesos al año. Por lo tanto, para el presupuesto del año que entra, para ya lo que nosotros sometimos a consideración de la Cámara, se liberarán 18,000 millones de pesos. Y bueno, obviamente pues eso tendremos que discutir con la propia Cámara, donde se reflejaría ese menor requerimiento de recursos, si hay una reasignación o incluso si hay una reducción en lo que nosotros estamos proponiendo en cuanto a impuestos. Entonces, lo anterior, como usted dice, incluso tendrá alcances tan importantes como para compensar la negativa de aprobar el establecimiento de algunos, porque hay 3 propuestas específicas de nuevos impuestos, señor secretario. Esa podría ser una salida, pero como digo, pues eso ya depende de nuestra interacción y sobre todo... Bueno, pero se abre ese margen de acción, ¿no? No hay duda, eso es correcto. Bueno, y entonces el déficit presupuestario del gobierno para este año, que ascenderá a unos que serían 500,000 millones de pesos, la determinación de liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro podría ayudar a tapar parte de este hoyo. ¿Se siente usted como titular de las finanzas nacionales pues tranquilo con esta decisión, hablando exclusivamente de números que son muy fríos, señor secretario?
Sí, definitivamente, pues